Recording in progress. Bien, estimados ingenieros, muy buenas tardes. Una vez más, darles la más cordial bienvenida a nombre de nuestro decano, del ingeniero Víctor López Durán. Estamos en este importante evento académico organizado a través de nuestro capítulo de Ingeniería Agronómica, en este caso con motivo del 8º aniversario del GEIR. Estamos en este curso de actualización profesional, recursos hídricos, hidrología, riego y uso eficiente del agua. El día de hoy, en esta segunda semana, nos acompaña el ingeniero José Muñiz, a quien agradecemos a nombre de nuestro Consejo Departamental por su presencia y participación. Antes de poder darle el pase también a nuestro moderador del día de hoy, por favor mencionar que estamos realizando la transmisión en vivo a través de la página de Facebook del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental del Cusco. Dicho esto, por favor, le voy a dar el pase a nuestro moderador, el bachiller. Por favor, a ver, un minuto. Vamos a... Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Sebastián. Aló. Sí, bien, perfecto. Sebastián, perdón. Ha habido problemas de conexión. Por favor, adelante. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Es un verdadero placer reencontrarnos hoy para la última sesión de nuestra segunda semana del curso de actualización profesional, un evento clave que conmemora el 8º aniversario del grupo de estudios. Gracias por acompañarnos en esta, la quinta ponencia de nuestro curso. Cerramos la semana con broche de oro, continuando con nuestra agenda organizada conjunta por el capítulo de ingenieros agrónomos del CIP Cusco y el grupo de estudios. Hoy abordaremos una temática central y fundamental: la importancia de los recursos hídricos, la hidrología, el riego y el uso eficiente del agua, con una presentación enfocada directamente en nuestra región. Queremos reiterar nuestro agradecimiento por la masiva participación. Su interés y conexión activa son el motor de este curso. Para dar inicio a esta sesión, tenemos el inmenso honor de presentar la ponencia titulada Sistema de riego por goteo en la zona andina. Contaremos con la participación del distinguido profesional, el ingeniero José Alfredo Muñiz Miro Quesada, quien actualmente se desempeña como director de la Estación Experimental Andenes Cusco. Permítanme presentarles al ingeniero José Alfredo Muñiz. Es ingeniero agrónomo con 25 años de experiencia en gestión de recursos hídricos y especialista en ingeniería de riego. Posee estudios de segunda especialidad en ingeniería de sistemas de riego tecnificado y ha realizado estudios en ingeniería y gestión de regadíos en el Centro de Tecnología de Regadíos de Madrid, España. Cuenta con maestrías en ecohidrología, en ingeniería hidráulica y ambiental y planificación y gestión ambiental. Su vasta trayectoria profesional incluye roles clave en diversas instituciones. En el Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, desempeñó los cargos de director de la Estación Experimental Agraria Andenes, Cusco, y director de la Estación Experimental Agraria Arequipa. En la Autoridad Nacional del Agua, ocupó los cargos de director de la Autoridad Administrativa del Agua, Pampas, Apurímac y Chaparra, Chincha, además de administrador local de Agua Ica. En consultoría y riego tecnificado, ha sido consultor para el proyecto especial Maje-Siguas, Autodema, en temas de hidrología e hidrogeología, y trabajó como especialista en riego presurizado para la empresa Nippon Koi Lag y el programa subsectorial de irrigaciones PCI. Su perfil combina la gestión técnica y administrativa de recursos hídricos con la experiencia práctica en diseño e instalación de sistemas de riego presurizado. Para ya dar inicio a esta ponencia, les recordamos que se compartirá el enlace de asistencia y que pueden dejar sus preguntas en el chat durante la exposición. Al final contaremos con un espacio dedicado para la interacción con nuestro ponente. Sin más preámbulos, demos inicio a esta quinta ponencia del curso. Ingeniero José Alfredo Muñiz, el espacio es suyo. Adelante. Muy buenas tardes con todos. Quiero dar un saludo fraterno y un agradecimiento por la invitación al Colegio de Ingenieros, al capítulo de agrónomos de Cusco. Empezamos entonces con la exposición. Voy a compartir pantalla, por favor. ¿Me confirman, por favor? Se observa, ingeniero. Ya. Bueno, la charla es sobre sistemas de riego por goteo en la zona andina. Primero vamos a tener una reflexión de cómo estamos
en el recurso hídrico a nivel del mundo. La distribución del agua del mundo, del 100% del agua, el 97% es agua salada que está en los océanos y el 3% es agua dulce. De ese 3% de agua dulce, agua subterránea está el 20% y solamente el 1% de esa partecita pequeña, que es el 3%, es agua accesible, que es el agua superficial, que está en los medios acuáticos continentales como las lagunas, los lagos, los ríos, etcétera, ¿no? Y las afluencias del agua subterránea a través de los manantiales. Y el 97% de esa agua dulce está en en la forma de hielo, en los glaciares. En en esta gráfica, en esta figura, estamos viendo que para el año 2050 posiblemente tengamos un estrés hídrico alto en la zona de Perú. Vamos a mostrar opciones de puntero. Acá estamos en la zona de Perú y tenemos un estrés hídrico alto para el 2050. Eso nos va diciendo que el recurso hídrico se va haciendo más escaso en las cuencas. No se hace escaso porque nos falta el recurso hídrico, sino porque la demanda va incrementándose, como lo vemos ahorita, que es la dinámica entre la población y el agua dulce. Actualmente tenemos una población de 34 millones de habitantes en el Perú y para el 2050 se tiene proyectado, según datos del INEI, llegar a 40 millones de habitantes. Eso quiere decir que la demanda hídrica va a ser bastante alta. El uso del agua, de acuerdo a la Autoridad Nacional del Agua, la Ley de Recursos Hídricos, tenemos usos poblacionales, agrarios, acuícolas, etcétera, que son usos productivos. Y dentro de estos usos de agua, al aumentar la población, la demanda va a ser mayor. Y eso es lo que nos genera un estrés hídrico para el 2050. Ahora, si la demanda de agua va a ser mayor, eso quiere decir que vamos a tener mayor presión a las cuencas hídricas. Y esto genera un agotamiento del agua superficial y subterránea. Ya lo estamos viviendo como los acuíferos de Tacna, que es un acuífero que ahorita se encuentra en veda, un acuífero agotado, que tiene déficit hídrico. También estamos viendo el acuífero de Ica, que es un acuífero que ahorita está en veda, igual que el acuífero de Lanchas y Villacurí en la zona de Pisco. Entonces ya tenemos el problema hídrico. También tenemos el problema hídrico básicamente en la zona norte de nuestro país y en el sur del país, donde la demanda para uso poblacional es mayor y no está prevista esas demandas, que eso viene trabajando la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, el tema del recurso hídrico se está volviendo un tema crítico que sí amerita verlo y ese tema crítico nos lleva a ser más eficientes cada día. Entonces, los efectos en la humanidad es que tenemos escasez de alimentos y hay conflictos por el agua y eso nos genera pobreza. La importancia del agua para la agricultura, sabemos que sin el agua no hay vida, el agua es un elemento muy importante para la producción, disuelve las sustancias nutritivas y hace que la planta lo trasloque para producir alimentos. Su buen uso permite obtener mayores cosechas y su mal uso provoca destrucción de suelos, lixiviación de fertilizantes, entre otros. ¿Cuáles son las ventajas del riego por goteo? Miren, una de las ventajas es la alta eficiencia. ¿Qué entendemos por eficiencia? Si analizamos esta fórmula que está acá, dice la eficiencia es el volumen de agua que requiere la planta, el volumen de agua requerido, entre el volumen de agua aplicado por 100 para llevarla a porcentaje. Por ejemplo, si nos fijamos aquí, el riego por gravedad, tenemos una eficiencia, estamos hablando de la eficiencia de aplicación de 50%. Si la planta requiere 100 metros cúbicos por hectárea día y nosotros le aplicamos 200 metros cúbicos por hectárea día, entonces tendríamos una eficiencia del 50%. ¿Eso qué quiere decir?
que por cada 100 litros de agua que nosotros utilizamos para el tema productivo, para el riego, 50 litros se van a perder. Se van a perder porque estamos regando de áreas que no están en la zona radicular, por la evaporación, etcétera, etcétera, pero se van a perder. En cambio, si nosotros miramos el riego por goteo, tenemos acá, por ejemplo, si mi planta requiere 100 metros cúbicos por hectárea día, ese es un ejemplo, y yo le aplico 111 metros cúbicos, estoy con una eficiencia del 90%. O sea que por cada 100 litros solamente se pierden 10 litros y los 90 litros son aprovechados. Eso quiere decir que si yo cambio del sistema de gravedad al sistema de riego por goteo, yo podría regar el doble de área. Eso es importante tenerlo. Ahora, ¿cómo calculamos el volumen requerido por las plantas? Eso, como un refrescamiento, el volumen de agua requerido es igual al coeficiente de cultivo por la evapotranspiración potencial, que eso lo medimos en un tanque de evaporación o una estación climática automática, entre la eficiencia del sistema de aplicación. Multiplicado por 10 son los metros cúbicos de agua. Ese sería el volumen de agua requerido, ¿no? Y el volumen aplicado es la cantidad que estamos aplicando realmente. El sistema de riego por goteo es un sistema que aplica los nutrientes con cada gota de agua por el tema del fertirriego. El sistema de humedecimiento es controlado en la zona de raíz solamente y es de alta frecuencia. Podemos regar una o dos veces o podemos regar con una frecuencia de 2 días, 3 días, o sea, es una mayor frecuencia. Y es un riego localizado solamente en la zona de raíz. Tenemos la formación de bulbos de humedecimiento cuando aplicamos riego por goteo, que va directamente a la zona de raíz. Y acá vemos que el sistema de riego por goteo me va a dar una alta uniformidad de riego. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el primer gotero, desde el primer emisor en la cinta de goteo, hasta el último emisor, vamos a tener una alta uniformidad, una alta eficiencia. Y solamente regamos en la zona donde van a estar las plantas. Ahora, tenemos una reducción de malezas. Si tenemos una buena distribución del agua a nivel de toda la cinta, a nivel de todo el surco, vamos a decirlo así, no vamos a tener humedecimiento entre plantas. ¿Eso qué quiere decir? Que la reducción de malezas es bastante considerable. Sobre todo si hacemos el cálculo de la aplicación del agua de riego y consideramos dentro de nuestro cálculo el coeficiente de cultivo, la evapotranspiración potencial y aplicamos de acuerdo al KC que nos da el desarrollo de la planta, aplicamos la cantidad de agua que calculamos, entonces vamos a tener el humedecimiento controlado en la zona de raíz, como lo estamos viendo en la lámina también de aquí. Entonces nos controla perfectamente las malezas. Alivia el problema de sales. En suelos salinos, cuando nosotros tenemos un suelo salino, le aplicamos por el riego por goteo en el bulbo de humedecimiento, justo en el perímetro del bulbo de humedecimiento se van a separar las sales del suelo. Y eso nos va a permitir que podamos aprovechar esos suelos para cultivar. Otra ventaja del sistema de riego por goteo es que podemos aplicar el fertilizante. Podemos automatizar la aplicación de fertilizante. Por ejemplo, acá tenemos tanques de nitrógeno, fósforo, potasio, microelementos y un tanque de calcio, porque el calcio hay que tener en cuenta que cuando aplicamos en fertirriego, el calcio si lo mezclamos, precipita. Entonces el calcio tenemos que aplicarlo un día especial de la semana, solamente un día. O sea, no podemos mezclarlo con nitrógeno, ni fósforo, ni microelementos, qué sé yo, porque nos forma precipitado. Y eso nos puede generar problemas en las cintas de goteo, en las tuberías. Podemos automatizar la aplicación de fertilizante por el sistema o también podemos hacerlo de forma manual, como en la figura que estamos viendo aquí, donde se está preparando el fertilizante en un tanque y lo estamos aplicando por un sistema Venturi que lo vamos a ver más adelante. Otra ventaja es que nos incrementa el rendimiento y la calidad de producto.
¿Por qué? Porque le estamos dando agua y fertilizante en la cantidad necesaria a las plantas. Componentes de un sistema de riego por goteo. Esta es una vista del Google Earth del fondo que tenemos aquí en Andenes, en Surite. Entonces, vemos que los componentes de un sistema de riego está conformado por el reservorio, que lo tenemos acá. Acá tenemos tres reservorios en la parte alta. Este es el sistema de conducción de la tubería. Aquí tenemos un cabezal de filtrado. Vamos a llamarle cabezal de filtrado y fertirriego. En ese cabezal es para filtrar, digamos, los materiales que trae el agua, porque debe ser agua limpia. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Y también el sistema de fertilizante. Tenemos, esta es la tubería secundaria. De la tubería secundaria vienen los arcos de riego que estamos viendo acá y nacen la tubería terciaria o portalaterales y acá vienen las cintas o los laterales de riego. Ese es un sistema de riego. Esos son los componentes que tiene que tener un sistema de riego. Ahora, para presurizar el agua, recordemos que las cintas de goteo funcionan, los goteos con presiones desde 0,5 hasta 2,5 atmósferas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que presurizar el agua. Cuando nosotros hablamos de una atmósfera, estamos hablando de 10,33 metros de columna de agua. O sea, por cada 10 metros de desnivel, yo genero una atmósfera de presión, ¿ya? Una atmósfera o un bar de presión. Entonces, cuando el terreno es plano, ya no podemos generar presión por desnivel, por diferencia de alturas. Entonces, lo que hacemos es utilizamos una bomba para poder presurizar el agua. Ahora, aquí estoy poniendo el cálculo de la potencia del motor para presurizar con bomba. Para hacer el cálculo de la potencia del motor, lo primero que tenemos que ver es cuántos metros voy a bombear el agua. En este caso es un ejemplo de un pozo de agua subterránea que tiene 60 metros de profundidad. 10 metros, o sea, una atmósfera, requiero para filtrar el agua. Tengo una pérdida de carga del sistema, ya vamos a ver qué es la pérdida de carga más adelante, de 5 metros en la tubería. Y mis goteros requieren 10 metros de presión, vamos a decirlo así, para poder presurizar. Entonces, eso quiere decir que yo tengo que tener la potencia de mi bomba, tiene que tener la capacidad de poder bombear 85 metros para poder regar por el sistema de riego por goteo. 60 metros que tengo que elevar el agua, 10 metros de mi cabezal de filtrado, 5 metros del sistema de las pérdidas de carga y son 85 metros. Entonces la fórmula es esta que ya la conocen ustedes, peso específico del agua por altura dinámica total, que es la suma de los metros que requiero, por el caudal, entre 75, que es una constante, por N. El N viene a ser el rendimiento de la bomba. Eso quiere decir que si yo bombeo agua de aquí, bombeo 100 litros, no salen 100 litros en la parte de acá. ¿Por qué? Porque parte de esa agua se regresa. Entonces, si yo le pongo un N de 0,8, estoy diciendo que la bomba, por cada 100 litros, solamente va a bombear 80 litros y 20 litros se van a regresar. Entonces, ese es el rendimiento de la bomba. Bueno, para este ejemplo me sale un cálculo de 142 HP, porque estamos hablando de 85 metros que tengo que bombear el agua. Y para convertir, si desean, para convertir los HP, los caballos de fuerza, en kilowatts, lo único que hacen es multiplicarlo por 0,746, 0,746, y me da ya en kilowatts el requerimiento. Esto es como un ejemplo, ¿no? Para el cálculo de la potencia de la bomba. Si tuviera desnivel,
un desnivel adecuado, entonces ya no necesito bombear el agua. Por ejemplo, aquí vemos el ejemplo de que el reservorio lo tengo a una cota de 3.100 metros sobre el nivel del mar y la cota de salida de agua es de 3.050 metros. Entonces, si yo hago la diferencia de 3.100 menos 3.050, voy a tener una diferencia de 50 metros de presión. Y esa presión le voy a llamar presión hidroestática. Pero eso es cuando el agua, yo le pongo por decir un tubo acá y el agua se nivela a esta altura, pero el agua no fluye, está estática el agua. Pero cuando nosotros hacemos fluir el agua, aquí ya está fluyendo el agua, vamos a tener una presión hidrodinámica. Y la presión hidrodinámica es igual a la hidroestática, que es la diferencia de cotas, menos la pérdida de carga que se produce en la tubería. Y la pérdida de carga la calculamos con la ecuación de Hazen-Williams, que está acá, que dice la pérdida de carga es igual a estos números que están acá por el caudal en metros cúbicos por hora entre el coeficiente de Hazen-Williams. En el caso de tuberías de PVC, que es lo que ya más se usa actualmente, tuberías de HDPE, PVC, estamos hablando de un coeficiente Hazen-Williams de 140. Diámetro interno de la tubería y esta es la longitud de tubería. El diámetro interno lo tenemos que poner en milímetros, acá está la descripción. La longitud de la tubería la ponemos en kilómetros, la longitud de la tubería y bueno, el caudal en metros cúbicos por hora. Y con eso calculamos la pérdida de carga que nos da en metros, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos el caudal y el coeficiente Hazen-Williams, pero no tenemos el diámetro interno de la tubería. Entonces, el diámetro interno de la tubería podemos calcularlo. Ya ustedes saben, la ecuación de continuidad, caudal es igual al área por la velocidad, el área es en metros cuadrados y la velocidad en metros por segundo. Ahora, cuando hacemos este tipo de cálculos para el diseño de esta tubería, la velocidad la consideramos que sea mayor a 0.6 metros por segundo. ¿Por qué? Porque si es menor a 0.6 metros por segundo, se va a producir la velocidad de sedimentación. Eso quiere decir que el sedimento que va en la tubería se va a asentar y nos va a reducir el diámetro de la tubería. Y que no sea mayor la velocidad a 2 metros por segundo, porque si es mayor, el agua va a mucha velocidad y cuando hacemos el cierre de la válvula, nos va a producir un golpe de ariete y nos puede reventar la tubería. Entonces, y acá despejamos el área y decimos que el área es el caudal entre la velocidad y el área es pi por diámetro al cuadrado entre 4 y el diámetro es la raíz del caudal que vamos a llevar por esa tubería por la velocidad. Yo les recomiendo poner 1 por pi. Y ese dato del diámetro es el que se pone aquí, en milímetros. Acá nos da el dato en metros, pero nosotros lo convertimos a milímetros y lo ponemos acá. La longitud de la tubería la sacamos de nuestro plano. El caudal es la disponibilidad de agua que vamos a enviar. El coeficiente ya lo saben. Ahora, bueno, esta es una foto de los componentes del sistema. Esta es una foto de un reservorio que puede ser de geomembrana. En este caso es un reservorio de concreto. Y el cálculo del reservorio, de la capacidad del reservorio, está en función al caudal que nosotros tenemos, al caudal de dotación. De repente, si es permanente 24 horas, los 365 días, y habría que definir que deseamos regar, por poner un ejemplo, 8 horas o 12 horas solamente en el día y almacenar 12 horas, pero el agua ingresa a las 24 horas, tenemos que hacer el cálculo para dimensionar nuestro reservorio, que está en función a la disponibilidad de caudal. El cabezal de riego, acá tenemos filtros, que estos son filtros de grava, ahorita lo vamos a describir. Este es un tanque de fertilización. El fertilizante se vierte acá y lo conectamos aquí al sistema, ya lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos unos filtros de anillas, estos manómetros que son importantes para medir la presión de ingreso y de salida de los filtros.
para poder hacer la limpieza. Y tenemos acá unas válvulas de aire para eliminar el aire, porque el aire a veces se comprime dentro de la tubería y nos resta diámetro. Bueno, estos son unos componentes del sistema de riego. Este es un cabezal de riego, pero este es automático. Aquí tenemos filtros de anillas automáticos, filtros de gravas, pero están automatizados. O sea, automatizado para su lavado, para su retrolavado. Eso lo vamos a ver más adelante. Descripción de los componentes de un sistema de riego por goteo. Tenemos el hidrociclón. ¿Para qué se usa el hidrociclón? Se usa cuando tenemos aguas limpias, pero con partículas de arena. O sea, básicamente el hidrociclón lo utilizamos para cuando bombeamos agua de pozo. Cuando bombeamos agua de pozo, agua subterránea, sale el agua limpia, pero con partículas de arena. Siempre sale arena. Entonces, el agua ingresa por aquí, hace este movimiento, que es un movimiento tangencial, y por la parte central del hidrociclón sale el agua limpia, y aquí en este depósito se deposita todas las arenas. Entonces, este es básicamente para filtrar arenas. Y esto yo no lo pondría, por ejemplo, si voy a tener agua del río, o no lo utilizaría. Porque en la época de avenida el agua del río viene con partículas, pero partículas que son como limos. Entonces, yo no lo utilizaría en el cabezal de filtrado, más lo utilizaría, como les digo, para pozos. Tenemos el filtro de grava. Este filtro de grava, ¿cómo funciona? El agua ingresa por aquí, por la parte de arriba, y acá tiene un deflector. Entonces el agua ingresa acá y hace este movimiento el agua aquí y empieza a caer el agua, y este se grava. Básicamente es grava de 1 milímetro de diámetro, que puede ser de cuarzo o sílice. Y yo lo que les recomiendo es que la altura de la grava sea mayor a 40 centímetros. Estas de acá son las toberas. Entonces las toberas son como vamos a decir, unos componentes que nos filtran el agua aquí. Entonces ingresa por acá, ingresa el agua, se filtra y sale por la tobera, y por acá me sale el agua filtrada, por esta zona de acá. Entonces, unas consideraciones. La grava, yo le sugiero una altura de unos 40 centímetros. La grava tiene que ser de sílice o cuarzo, y diámetro 1 milímetro, que es como, digamos, el azúcar, esa consistencia. Ahora, el diámetro de la grava se recomienda poner el mismo diámetro del gotero. ¿Por qué? Porque si el diámetro de la grava es mayor, va a dejar pasar elementos que sean mayores al diámetro del gotero. Eso quiere decir que se van a taponar nuestros goteros, ¿ya? Tenemos los filtros de anillas, que este filtro tiene una carcasa y el agua viene por en medio del filtro. Y cada una de estas anillitas son unas anillas que tienen unas ranuras, y por esa ranura sale el agua y toda la suciedad se queda dentro del filtro. Ahora tenemos también filtros de malla, donde el agua ingresa por este lado, por el medio del filtro, y sale por aquí, por el filtro. Y por este lado de acá sale agua limpia. Puede ser de cuerpo metálico, cuerpo de plástico, y se calcula también en función al área filtrada. Ahora, requerimientos de filtración. Por ejemplo, si el agua proviene de un pozo, yo le pondría necesariamente un hidrociclón para evitar las arenas. Le pondría un filtro de anillas o de malla. De los dos sería recomendable, pero uno puede suplir al otro. Eso hay que tenerlo presente. Si el agua viene de un canal o de un río, que es la fuente, y qué sé yo, o de un manantial, aunque el agua del manantial es limpia, yo ahí lo trataría como con un hidrociclón nada más, porque el agua de los manantiales es limpia. Agua de río, sí, cuando captamos en la boca toma, viene con partículas de limos, de arenas, incluso viene con materia orgánica. Entonces ahí yo le pondría, sí, no le pondría hidrociclón, pero sí le pondría la grava y las anillas y la malla. Ahora, el sistema de filtrado, cuando lo vamos a comprar,
viene por mesh. Entonces, esta es la relación entre mesh y los micrones. Normalmente para el sistema de filtrado usamos filtros de malla o filtros de anillas de 120 mesh, que me equivalen a 130 micrones. Esta es la relación entre mesh y los micrones. ¿Y qué cosas son los mesh? Por una pulgada, nosotros tenemos una cantidad de hilos. Por ejemplo, en lo que estamos viendo en la pantalla, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 hilos en una pulgada. Entonces diríamos que este filtro es de 5 mesh. Entonces, cuando nosotros hablamos, en este caso, de 120 mesh, estamos hablando de 120 hilos que tenemos en una pulgada. Ahora, lo recomendable para comprar filtros no es hablar en mesh, sino en micrones. Quiero un filtro de 130 micrones. ¿Por qué? Porque a veces estos hilos pueden ser más gruesos o pueden ser más delgados. Si son más delgados, la apertura es más grande. Entonces me deja pasar elementos que quiero filtrar y los deja pasar. En cambio, cuando los hilos son más gruesos, se vuelve más el orificio de filtrado es más corto. Por eso lo recomendable es hablar en micrones. Respecto a los equipos de fertilización, tenemos tanques fertilizadores, tenemos Venturis, bomba centrífuga, bomba de inyección de accionamiento hidráulico. Este es un tanque de fertilización que les había mostrado al principio. Esta es la tubería que trae el agua, o lo vemos acá en el esquema. Esta es la tubería que trae el agua, por acá ingresa el agua. Yo necesariamente tengo que tener una válvula. ¿Para qué? Para estrangular esta válvula y obligar a que el agua ingrese por acá. El tanque está sellado totalmente, ya está con fertilizante y el fertilizante sale por este lado de acá. ¿Cuál es digamos, una ventaja? Es que es de fácil instalación. La concentración de solución de fertilizante varía. Esta es la concentración de fertilizante, este es el tiempo. Entonces al inicio voy a aplicar mucho fertilizante y conforme va ingresando el agua y va saliendo el fertilizante, lo que voy inyectando es más agua cada vez y menos fertilizante. Entonces la curva de aplicación de fertilizante es de este tipo y tiene reducidas pérdidas de carga en el sistema, porque como estrangulo acá la válvula, aquí en el sistema me va a salir el agua, pero a menos presión. La presión, acá yo puedo tener 15 metros de presión, o sea, 1.5 atmósferas. Pero aquí estrangulo una atmósfera y acá me va a salir medio metro de presión. Pero mi gotero funciona con una atmósfera, o sea, 10 metros. Entonces aquí, ese es el inconveniente del tanque, ¿no? Que cuando voy a fertilizar, mi coeficiente de uniformidad va a variar. Ya más adelante vemos el coeficiente de uniformidad. Lo mismo pasa con el Venturi. Este es un Venturi. El agua ingresa por este lado y el Venturi, miren, acá lo vemos mejor. El agua ingresa por este lado, viene por aquí, acá estrangulamos, en esta válvula roja estrangulamos. Entonces yo tengo una presión acá que me marca el manómetro, que puede ser una presión de 1.5 atmósferas, pero a la salida me va a marcar menos. ¿Por qué? Porque poner este Venturi me genera pérdidas de carga, o sea, pérdida de presión hasta el 50%. Porque tengo que estrangular acá y el agua viene por aquí y acá me genera un vacío y una succión. Entonces yo tengo el fertilizante acá y me empieza a succionar el fertilizante y empieza a aplicarlo. Pero es un elemento de fácil instalación, pero me genera pérdidas de carga importantes. La concentración del fertilizante, acá tenemos su gráfico, que es casi uniforme. Esta es una bomba centrífuga. Tengo la bomba la instalo en el tanque para que me succione y lo aplico el fertilizante directamente al sistema. No genero pérdidas de carga, tengo un buen caudal de inyección que yo puedo manejarlo, el tiempo de inyección que requiera, y esta es la gráfica que tengo, que es básicamente es constante. Para mí lo mejor es
eh, hacer el fertirriego con una bomba centrífuga. Dispositivos de control, tengo válvulas de aire, que son válvulas de admisión y de expulsión. Aquí admiten y expulsan este aire. Normalmente estas válvulas se ponen en la tubería principal, ya vamos a verlo más adelante. En la tubería principal, ¿por qué? Porque cuando cierro la válvula al final, necesito que el agua sea reemplazada por aire para no generar una presión negativa dentro de la tubería. Entonces es importante ponerle válvula de aire de admisión y expulsión de aire, para que ingrese el aire. Y cuando suelto el agua del reservorio, empieza a llenarse la tubería y necesito que también salga el aire de la tubería. Entonces sí es importante las válvulas de aire. Normalmente se ponen en las tuberías y en los puntos altos, vamos a decir, de la tubería, donde pasa la tubería. Manómetros para medir las presiones, bueno, y acá tenemos las válvulas, ¿no? Tubería principal. Se utilizan tuberías principales, utilizan tuberías de PVC normalmente ahora. El diámetro nominal se calcula, ya les expliqué, es la misma fórmula que explicamos. El diámetro de la tubería está en función al caudal. Y la clase de la tubería, tenemos clase 2.5, que refiere a que esa tubería puede tener una presión hasta de 25 metros, puede soportar. Clase 5, hasta 50 metros de columna de agua, o sea, 50 metros de desnivel. Clase 7.5, 75. Clase 10, 100 metros. Clase 12.5, 125 metros. La clase nos define el espesor de la tubería y el diámetro ya lo calculamos. La tubería secundaria también es básicamente lo mismo. Este es un ejemplo de cómo se monta la tubería. Lo que tenemos que tener presente es, para el cálculo de la profundidad de la tubería, hay que considerar las cargas vivas y las cargas muertas. Las cargas muertas básicamente es el peso del suelo, y las cargas vivas es lo que va a transitar sobre la tubería. Entonces, si va a pasar tractores, etcétera, etcétera, entonces hay que calcularlo. Ahí hay una forma de calcular la profundidad para enterrar la tubería. Este viene a ser la tubería terciaria o porta lateral. Entonces, acá vemos un arco de riego, que es un arco de riego bastante simple. Acá viene una tubería, vamos a decir, porta lateral, y de esta tubería viene el conector y salen las mangueras. Y estas mangueras normalmente son de 16 milímetros. Entonces, y acá ponemos el conector inicial y de aquí le conectamos la cinta. Ese es el tema de la instalación. Acá estamos viendo el enterrado de la tubería. Cuando enterramos la tubería, normalmente en la base de la tubería le ponemos una capa del mismo material, pero tamizado, filtrado, para que no haya piedras y evitar el punzamiento de la tubería por el peso de la carga viva y la carga muerta. Y de eso le ponemos, y después ya le ponemos el mismo material compactado. Este es el acople de una tubería secundaria a una terciaria. Esta es la tubería secundaria y aquí tenemos el arco de riego, le decimos. Y de acá viene la tubería terciaria y aquí vienen los bigotes que le dicen, ¿no? Que son básicamente mangueras de 16 milímetros. Y aquí en la punta de la manguera ya conectamos las cintas de goteo. Ahora, esto es importante tenerlo en consideración. El diámetro de la lateral. Cuando hablamos de laterales, hablamos de cintas o de goteo. Entonces hay que calcular ese diámetro de la lateral. Y el diámetro de la lateral está en función a la longitud de la cinta. Por ejemplo, acá yo tengo la tubería portalateral o terciaria. Y de aquí saco la cinta y tengo que saber qué diámetro de cinta le pongo. Entonces dice, en una subunidad de riego se permite una variación de caudal del 10% y una variación de presión del 20%. Entonces, por ejemplo, esta es mi longitud de mi tubería. Yo acá tengo un gotero que gotea 1 litro por hora. Y la diferencia que yo me puedo permitir es del 10%. O sea,
que el último gotero, el gotero que menos gotea, que está acá al último, debe gotear 10% menos, o sea, 0,9 litros por hora. Si acá yo tengo un litro por hora y acá 0,9 litros por hora, básicamente tengo una buena uniformidad. Para lograr eso, dice, la variación máxima de presión es 0,1, porque es el 10% del caudal, entre el exponente de descarga del gotero por la presión del emisor del gotero. Y el exponente de descarga del gotero podemos observarlo acá. Esto lo he sacado del libro de Fuentes Yagüe, por si acaso, esa es la fuente. Tenemos el exponente de descarga del gotero, del emisor. Cuando es lineal, acá tengo el caudal y acá tengo la presión. Aumenta la presión, aumenta la descarga. ¿Ya? Ese es el C, que dice de descarga libre. Es un microtubo. Entonces yo tengo una tubería, le pongo un microtubo y lo conecto a mi sistema. Aumenta la presión, aumenta la descarga. El B, y este es igual a 1, el exponente de descarga. No compensante, el B. Tenemos que aumenta la presión y me va controlando la descarga. O sea, el caudal casi es uniforme. No es como un compensante, pero es casi uniforme. Y acá tengo que el exponente de descarga es de 0,5. La gran mayoría de cintas, la T-Tape, la Rodriguez, etcétera, etcétera, son tuberías no compensantes. Y al final, cuando yo compro un gotero compensante que lo puedo pinchar, lo puedo poner en una manguera, porque hay goteros integrados, y en la manguera yo compro los goteros aparte y los pongo. Ahora ya vienen goteros integrados. Entonces, si fuera compensante, con el uso, la membrana se descalibra y como que tiende a volverse un gotero no compensante con el uso, con el tiempo, ¿ya? Entonces, los valores de X que ponemos acá en la fórmula son estos de acá. Normalmente yo trabajo con goteros no compensantes, en mis diseños le pongo 0,5. Ahora, dice, para obtener el costo mínimo de la instalación, el 55% de las pérdidas de carga de la subunidad debe producirse en los laterales, o sea, en las cintas, y el 45% en las tuberías. Entonces, la presión, pérdida de carga admisible en la lateral es igual a 0,1, que estamos hablando acá, el 10% de la variación de presión, por 0,55, porque el 55% de las pérdidas se debe producir acá en los laterales, entre el exponente de descarga por la presión de descarga del gotero. Esa presión de descarga me la da el fabricante. Entonces, cuando ustedes hacen la operación, esta pérdida de carga admisible debe ser mayor a la pérdida de carga. Ustedes hacen esta operación, dice, exponente de descarga, el X vale 0,5 y el H son 10 metros, porque eso es una atmósfera. Hacen la operación y me da un valor. Y obteniendo ese valor, luego hago esta operación. La pérdida de carga esta es la ecuación de Blasius, 0,0083 por el caudal, etcétera. Acá están. ¿Y qué debe, una vez que ustedes hacen esto, el diámetro más bien ya no lo calculan como el anterior, sino ustedes lo ponen el diámetro, 16 milímetros, pero como entra en metros ya lo convierten, 19, 21, qué sé yo, pero la condición es que la pérdida de carga admisible sea mayor a la pérdida de carga de la lateral. Entonces, si ustedes hacen esta ecuación, y en función de eso ya están definiendo el diámetro de la tubería, que es en función básicamente a esto, a la longitud de esta tubería. Normalmente recomendamos usar las cintas de 16 milímetros hasta una longitud de 90 metros, más o menos. Pasado de esos 90 metros ya hay que aumentar el diámetro. Ya no 16 milímetros, de repente 19 milímetros, 21 milímetros. Pero para sustentar el cálculo hay que hacer esta comparación de la pérdida de carga admisible y la pérdida de carga calculada. ¿Ya? Las cintas de goteo, bueno, ya sabemos, la cinta tiene el espesor de la cinta que es en milésimas de pulgada, que son, por ejemplo, clase 5000.
a clase 15.000. Estamos hablando de 0.13, 0.38 milímetros. El diámetro interno de una cinta varía de 16, 19, 21, 23 milímetros. El espaciamiento de goteros también varía. Normalmente las cintas que venden en el mercado son cintas de 16 milímetros. El espaciamiento entre goteros es de 20 centímetros. Y la presión de operación es de 10 metros de columna de agua. Normalmente es eso. Y el caudal del emisor es de 1 litro por hora. Y eso es, hay que saberlo para nuestro sistema de riego por goteo. ¿Ya? También cuando tenemos el sistema de riego por goteo, cuando diseñamos, hay que hacer pruebas de infiltración. ¿Por qué? Porque calculamos la infiltración básica con la ecuación de Kostiakov. D es igual a A por tiempo a la B, D es la lámina infiltrada acumulada, T es el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, y eso le sacamos la primera derivada y le sacamos la segunda derivada y nos da la infiltración básica, que nos puede decir una infiltración básica de, no sé, se me ocurre, 3 centímetros por hora. Ya está. Entonces, mi descarga, cuando aplicamos el riego, no debe superar la infiltración básica, porque si supera la infiltración básica se produce el encharcamiento, ¿ya? Acá hay algunas marcas de cintas, pero como les digo, las cintas normalmente que utilizamos son cintas 5000, diámetro 16, espaciamiento entre goteros 20 centímetros, presión 10 metros, caudal 1 litro por hora, que esas son las cintas que normalmente encontramos en el mercado. Estos son los arcos de riego. Tenemos un arco de riego automatizado, que bueno, ahora se automatiza todo, lo podemos manejar el riego, el fertirriego, podemos manejarlo todo desde la oficina. Esta es una válvula, este es un microtubo, esta es una válvula para automatizar, ¿no? Válvula de riego. Este es un arco, acá tenemos un arco de riego doble, por acá en el medio viene la tubería y con esta válvula controlo esta posición de acá y con la válvula de acá controlo la posición de acá. Este es un arco de riego simple. Operación y mantenimiento. El mantenimiento debe realizarse desde el cabezal hasta los laterales de riego. Tenemos que realizar una limpieza minuciosa de las tuberías de conducción, limpieza de filtros, limpieza de los laterales y siempre hay que revisar la presión del sistema. Control de la presión. Al inicio, cuando empezamos a regar, desconectamos del conector inicial la cinta y medimos la presión. ¿Cuánto de presión está llegando? Y esa presión debe ser la presión que requiere nuestra cinta. Por ejemplo, nuestro gotero de la cinta es de 1 metro. Tenemos que tener, perdón, 10 metros, que es una atmósfera. Tenemos que tener una presión de una atmósfera o 10 metros. Y también debemos chequear al final de la cinta. Si no cumple esto de acá, que la diferencia de presión sea el 20% entre el inicio y el final, hay que lavar la cinta, ¿ya? En los filtros también hay que realizar el retrolavado. ¿Cuándo se hace el retrolavado de los filtros? Cuando veo que la presión de ingreso con la presión de salida hay una variación de media atmósfera, o sea, de 5 metros, ya tengo que realizar el retrolavado. ¿Cómo hacemos el retrolavado? Lo recomendable es tener 2 filtros de grava. Filtro de grava me va a retener partículas gruesas, me va a retener algas, me va a retener, qué sé yo. El agua ingresa por acá, viene por aquí, aquí entra el deflector, pasa por acá y por acá sale agua limpia, ¿ya? Ese es el funcionamiento normal. Para el retrolavado, yo cierro esta válvula, el agua ingresa por acá, viene por acá, cierro la válvula que está acá, viene por aquí el agua y el agua ingresa por acá y va en sentido contrario. Me mueve toda la grava y me expulsa. Por aquí sale el agua, pero es de agua sucia. El lavado normalmente es de 30 segundos, de repente 15 a 30 segundos. Igual hacemos con el otro filtro. Y eso normalmente se recomienda tener 2 filtros para que el retrolavado lo hagamos con agua limpia cuando hagamos el retrolavado. Cuando tenemos un solo filtro, a veces pasa que no hay economía, le ponemos un solo filtro. Entonces, el sistema funciona aquí, está abierto, acá está cerrado, viene, ingresa el agua y sale, y esto está cerrado.
Acá abrimos, cerramos, como estamos viendo en la figura, y hacemos que el agua ingrese por acá abajo, las toberas, me mueva toda la suciedad de acá y la botamos por acá, ¿ya? Este es el filtro de anillas. Normalmente aquí destapamos la carcasa y estas son las anillas. En la parte de aquí tiene vamos a decir que es una rosca y acá están las anillas. Entonces, cuando lavamos las anillas, las lavamos después del riego a alta presión, le metemos un chorro de presión de agua y lavamos todo nuestro filtro de anillas. Las cintas de riego también hay que purgarlas. ¿Eso qué quiere decir purgarlas? Que en la parte final de la cinta debemos abrir y el agua empieza a salir así, hasta que salga limpia el agua. Sale limpia el agua y cerramos, lo empaquetamos y ya está listo para el riego. Y ahí debemos tener una pérdida de presión del 20% entre el primer gotero y el último gotero. Tipos de obturaciones, tenemos obturación química, física y orgánica. A ver, vamos a ver. La química, estamos hablando precipitados de calcio. Ya les dije, el calcio si se mezcla con otro elemento precipita. Precipitados de hierro, azufre, magnesio, precipitados de fertilizantes. Eso nos obstruyen los goteros. En física tenemos minerales, arcillas, limos que también nos obstruyen los goteros. Y en orgánica tenemos algas, insectos, raíces, etcétera. Por ejemplo, miren, esta cinta nunca la han lavado, ¿no? Y ya se han formado las algas, etcétera, en los goteros. Entonces, para este caso, de lo que es básicamente orgánicos, hay que aplicar 4 litros por hectárea de ácido fosfórico en los últimos minutos del riego. Y luego de aplicar esto, lo dejamos en la cinta, que el agua se quede ahí. Y este ácido fosfórico o nitroácido, o también podemos aplicarle ácido nítrico, acá están la cantidad que hay que aplicarle, lo dejamos y eso es lo que va a destruir la cinta. Pero para llegar así, ahí nos hemos descuidado bastante, ¿no? Eso es para evitar el taponamiento. Ahora, lo que debemos hacer siempre antes cuando instalamos el sistema de riego ya hemos instalado también la siembra, debemos hacer una prueba de uniformidad. ¿Qué significa la prueba de uniformidad? Miren, esto de acá es la parcela. Y esta parcela tiene los laterales de riego. Acá hay varios laterales de riego, o sea, las cintas acá. Entonces nosotros vamos a agarrar la primera cinta y la última cinta. Y 2 cintas intermedias. ¿Ya? Igual. Y vamos a agarrar, ya tenemos 4 cintas. Y agarramos todos los primeros goteros y los últimos goteros. Y 2 goteros intermedios. Y como está acá en la figura, vamos a hacer gotear en esos goteros que hemos elegido. Vamos a hacer gotear por un tiempo, puede ser 30 segundos. Hacemos gotear y calculamos el volumen que ha descargado ese 30 segundos a 60 segundos, no más. Y medimos el volumen. Agarramos una probeta o a veces hay unas ya siracusas que vienen así que ya está marcadito. Si no, una probeta vaciamos. Y acá arriba, el coeficiente de uniformidad dice el caudal de los 25 que gotearon menos. Puede ser el caudal o el volumen no de los 25, perdón, de los 4 que gotearon menos, que representa el 25%. Por ejemplo, acá tenemos 16 goteros, ¿no es cierto? Acá tengo 4, 4, 4, 4, 4 por 4, 16 goteros que he hecho el muestreo. El 25% equivale a 4. Los 4, el promedio de los 4 que gotearon menos, que puede ser el caudal o puede ser volumen. Yo le meto volumen porque unidades son. Le pongo volumen acá y volumen acá es más fácil porque ya tengo el de la probeta. Ahora, si ustedes tienen el volumen, lo dividen el del tiempo y sacan el caudal, que va a ser lo mismo al final. Entonces acá le ponen el promedio de los 4 que gotearon menos, los 4 datos menores, y acá le ponen el promedio de los 16 datos y lo multiplican por 100. ¿Eso qué significa? Que yo voy a obtener el coeficiente de uniformidad. Cuando el coeficiente de uniformidad está entre 90 a 100, es un río excelente. Está bien diseñado, excelente, voy a tener una buena uniformidad y mis plantas van a recibir
la misma cantidad de agua. El 90% al 100% va a ser la misma cantidad de agua. La planta que está acá al inicio y la planta que está al final va a recibir la misma cantidad de agua. ¿Eso qué quiere decir? Que la cosecha está garantizada. Si tengo de 80 a 90%, bueno, vamos a decir que es bueno. Pero si tengo menos del 80%, ya para riego por goteo, ya el coeficiente de uniformidad varía. ¿Por qué? Porque una planta va a recibir 100% de agua y otra va a recibir 70% o menos de 70%. Entonces, como que ya no, ya la producción se va a ver afectada. Entonces, los coeficientes de uniformidad, cuando nosotros diseñemos, tienen que estar en este rango de 90 a 100. ¿Ya? Y eso lo comprobamos en campo, haciendo esta prueba de campo una vez que hemos instalado el sistema. Y bueno, para hacer el riego tenemos que manejar una programación de riego, ya ustedes saben, el diseño del sistema de riego debe cumplir con una uniformidad de riego mayor al 90%, la demanda de agua del cultivo depende del clima, el clima estamos hablando de la evapotranspiración potencial, la edad del cultivo, estamos hablando del coeficiente de cultivo, la eficiencia de aplicación, si es goteo, 90%, pero ese 90% está en función a la cinta que hemos diseñado, o sea, el diámetro de la cinta y el diámetro de nuestras tuberías y todo el diseño que hemos hecho. La programación de riego se efectúa con datos de ETP, KC, precipitación efectiva, conductividad eléctrica del agua y conductividad eléctrica del suelo. Eso para aplicar la lámina de lixiviación, porque a veces el suelo tiene una conductividad alta, que sí que tiene sales un poquito elevadas, y el agua también. Entonces hay que aplicarle una dosis mayor para lavar. O sea, no es por riego que necesite la planta, sino es como para lavar las sales, ¿no? Por eso que hay que conocer la conductividad eléctrica del suelo y del agua. Información base para hacer un diseño de riego por goteo, levantamiento topográfico, diseño de reservorio y troncales con curvas a nivel a 1 metro, diseño de laterales de riego, o sea, las cintas, ya en la parcela, mínimo 0,5 metros entre curvas a nivel. Análisis de suelo, debo tener la conductividad eléctrica del suelo, capacidad de campo, es importantísimo hacer la capacidad de campo y la densidad aparente. La capacidad de campo, bueno, ya entiendo que saben calcularla en campo, ¿no? Esto se agarra 1 metro cuadrado, se le llena de agua, se le pone una plástica encima. A las 24 a 48 horas, entiendo que estamos a capacidad de campo, sacamos una muestra de suelo a 20 centímetros, la pesamos, la llevamos a la estufa y le calculamos el peso de suelo seco. Entonces, porcentaje de humedad, peso de suelo seco, peso de suelo seco entre peso de suelo húmedo menos peso de suelo seco entre el peso de suelo húmedo multiplicado por 100 y calculamos el porcentaje de humedad por 4 días y donde la curva se vuelve asintótica es la capacidad de campo, ¿no? Esa es la llave en campo. Y eso nos sirve para calcular la frecuencia de riego, igual que la densidad aparente, por eso es importante. Análisis de agua, la conductividad eléctrica del agua, para ver si es agua, cuánto de sales tiene y la cantidad de sedimentos que es necesario saber para en función a eso hacer nuestro cálculo del área filtrante y decidir qué tipo de filtro es el más recomendable. Cédula de cultivos a instalar y definir las fechas de siembra. ¿Para qué? Para tener los coeficientes de cultivo, los factores de agotamiento que son muy importantes y conocer la profundidad de raíz para nuestros cálculos el diseño agronómico. Ahora, datos medios mensuales de evapotranspiración potencial y precipitación. Si podemos tener de 30 años sería genial, ¿no? Para hacer el análisis. Recurso hídrico, debemos conocer cuál es la frecuencia, el tiempo y el caudal de dotación de agua en cabecera de parcela. Y con la información hacemos el diseño agronómico y el diseño hidráulico. Eso es para diseñar. Bueno, con eso estamos terminando esta charla. Yo les agradezco. No sé si tengamos alguna pregunta, por favor. Muchas gracias, ingeniero José Alfredo, por esta brillante y valiosa quinta ponencia. Su experiencia sobre el riego por goteo en la zona andina es sumamente aplicable y marca un excelente cierre para nuestra segunda semana de actualización profesional.
Ahora es momento de dar inicio al bloque de preguntas que nuestro público nos ha enviado por las distintas plataformas. La primera pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos en el diseño de sistemas de riego por goteo, considerando las pendientes y microclimas de la zona andina? Bueno, miren, entre los principales desafíos, tenemos nuestra zona andina, es una zona que tiene una alta pendiente. Entonces, cuando hagamos el diseño, hay que tener en cuenta que cuando diseñamos las troncales, a veces tengo en una longitud muy corta, tengo una diferencia de desnivel bastante alto. ¿Eso qué quiere decir? Que me va a generar una presión, digamos, dinámica bastante alta. Entonces sí tengo que considerar en el cálculo, en el diseño, tengo que considerar reducir el diámetro de la tubería en ciertos puntos. A eso le llamamos un limitador de presión. ¿Por qué? Porque de repente yo en menos de 100 metros puedo tener un desnivel de, se me ocurre, 20 metros. Entonces, en la parte de arriba yo tengo una presión, no sé, 2 atmósferas de 20 metros y en la parte de abajo tengo más 30. Voy a tener 50. Entonces voy a tener una sobrepresión y eso no es bueno para el sistema de riego. Entonces lo recomendable es considerar eso. Después tenemos que considerar bastante la precipitación efectiva. ¿Por qué? Porque cuando haga mi programación de riegos, ahí en la aplicación de riego en campo, tengo que ver mi evapotranspiración potencial y la precipitación efectiva para descontar el agua de la lluvia que me está aportando para el riego. Esas consideraciones son las que tenemos que tener presentes. Ok, muchas gracias por su aclaración. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué indicadores claves se deben monitorear para garantizar la eficiencia y uniformidad del riego en estas condiciones geográficas? Miren, dentro de los indicadores yo consideraría siempre la humedad del suelo. Si pueden tener tensiómetros o sensores de humedad, sería genial para poder monitorear la humedad del suelo. ¿Por qué? Porque yo aplico un riego, dicen, una cosa es regar y otra cosa es echar agua. Cualquiera echa agua y regar es una ingeniería, es la ingeniería de regadíos. Entonces, yo lo que tengo que monitorear es la humedad del suelo. ¿Para qué? Para tratar de mantener el suelo siempre a capacidad de campo. Recordemos que las plantas toman agua de los microporos y respiran de los macroporos. Entonces, cuando aplicamos un riego pesado, el suelo lo estamos poniendo en saturación y a las 24 horas el agua de los poros grandes, de los macroporos por gravedad, se va hacia el fondo y solamente me queda en la zona radicular el agua en los microporos. Entonces a eso le llamamos capacidad de campo. El agua, la planta está tomando el agua de los microporos, pero conforme va pasando los días, el tiempo, esa agua se va agotando y vamos entrando al punto de marchitez permanente, o sea, el suelo se seca y la planta ya no puede sacar agua. Entonces sí es importante monitorear la humedad del suelo. Ok, muchas gracias por la aclaración. La siguiente pregunta indica, en este contexto actual de variabilidad climática, ¿cuánto influye la temperatura baja, que hace referencia a las heladas, o alta en las cintas y goteros? Miren, lo que normalmente se hace es que para controlar según para controlar las temperaturas bajas es recomendable aplicar el río. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un suelo húmedo y viene la helada. Y si es una helada que baja la temperatura a menos de 0 grados, ya tenemos una helada agronómica. Recordemos que el agua se congela. Ah, perdón, el audio estaba, no estaba. Miren, lo que les decía es que cuando la temperatura baja, y si baja de menos de 1 grado, el agua se congela. Y si se congela, las células, el agua de las células se congela también
y aumentan de volumen y genera una ruptura de las células, una plasmólisis. Por eso que después de una helada, a veces tenemos las células de la planta quemada, decimos se ha quemado nuestra planta por la helada. Entonces lo recomendable es aplicar el riego. Le aplicamos un riego y vamos a formar como una especie de microclima que nos va a permitir amortiguar ese efecto. Ahora, ¿cuánto nos permita amortiguar? Eso habría que investigar un poquito más. Eso sería lo que pudiera compartirles. Ok, ingeniero, muchas gracias. La siguiente pregunta indica, en la zona andina, la mayoría de los sistemas de riego tienen como fuente hídrica los ríos, que muchas veces traen bastante material de arrastre. ¿Qué sugiere para realizar el filtrado? Hablamos de caudales de 400 metros cúbicos a más. Yo lo que les recomiendo para este caso, agua superficial, es un filtro de grava. Filtros de grava. Para mí el filtro de grava es lo mejor. Y después del filtro de grava le podemos poner un filtro de anillas como filtro secundario o un filtro de malla. En nuestro cabezal de filtrado le ponemos así. Pero el principal sistema de filtrado sería un filtro de grava. Y recordemos la grava de 1 milímetro de diámetro que tiene que ser igual al diámetro del gotero para que pueda filtrar. Y poner manómetros, siempre. Cuando hay una diferencia de presión de media atmósfera, o sea, de 5 metros, al toque el retrolavado. Si no, ya no funciona el filtro de grava y toda la suciedad nos va a tapar los goteros y es más difícil de limpiar. Ok, y ya la última pregunta para cerrar con este bloque es, ¿a qué hora es adecuado el riego por goteo en la zona andina? Miren, en la zona andina yo les recomendaría regar en la mañana o en la tarde de repente, porque o sea, la ventaja del riego por goteo, a diferencia del riego por aspersión, es que el viento no le afecta. En cambio, cuando hay viento al sistema de riego por aspersión le afecta, el coeficiente de uniformidad no los cambia totalmente. En cambio, en el sistema de riego, por goteo, no. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que no debemos regar, digamos, en horas, en valles interandinos, en horas de bastante calor. Porque recordemos, cuando tenemos más de 30 grados, ya la planta ya no se cierran los estomas y ya no hay esa absorción de agua. ¿Ya? Entonces sí podemos regar en esos momentos. Ok, una vez más, ingeniero José Alfredo Muñiz, muchas gracias. Ahora es momento de hacerle entrega de su certificado de reconocimiento, que estará a cargo de Flor Anael Yesenia Parihuana, quien es integrante del grupo de estudios. Flor, por favor, adelante. Gracias, Sebastián. Muy buenas noches con todos. Ingeniero José Muñiz, queremos extenderle nuestra profunda gratitud por su valiosa contribución a nuestro curso. Nuestro más sincero agradecimiento y los mejores deseos en sus futuros proyectos. En nombre del grupo de estudios en Ingeniería de Riego y Hidráulica, GEIR, en el marco de nuestro 8º aniversario y el capítulo de Ingenieros Agrónomos de CIP Cusco, es un gran honor hacerle esta entrega de este certificado de reconocimiento. Ingeniero José Muñiz, le cedemos el espacio para brindarnos unas palabras finales antes de concluir esta sesión. Sí, bueno, estoy muy agradecido por el reconocimiento, estoy agradecido también por la invitación y bueno, como INIA estamos siempre al servicio de todos ustedes, por favor, y sobre todo del agro de nuestra región de Cusco. Muchísimas gracias. Ingeniero, se le otorga este certificado a usted, José Alfredo Muñez Miro Quesada, en calidad de expositor en el curso de actualización profesional de recursos hídricos, hidráulica, riego y uso eficiente del agua, organizado por el Grupo de Estudios en Ingeniería de Riego, GEIR, de la Escuela Profesional de Agronomía, UNSAC, el capítulo de Ingeniería Agronómica y el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería
y IEPI del Colegio de Ingenieros del Perú. Consejo Departamental de Cusco, desarrollado del 11 de noviembre hasta el 13 de diciembre de 2025, con una duración total de 50 horas académicas. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes y por favor a sus órdenes y el INIA también al servicio del agro de acá de nuestra región. Gracias, ingeniero, por esta ponencia. Y de esta manera, con esta quinta ponencia, hemos concluido oficialmente la segunda semana de este curso de actualización profesional. Les extendemos una cordial invitación a no perderse la continuación de nuestro curso. Tras un breve receso, les esperamos el próximo martes, que dará inicio a la tercera semana. Les esperamos a las 5:30 de la tarde, el próximo martes. Eh, Contaremos con la participación del ingeniero Marcelo Bueno Dueñas, quien es ex integrante del grupo de estudios, quien abordará el tema aplicación del modelo Aquacrop en la gestión del riego. Para dar por concluida esta segunda semana del curso de actualización profesional, agradecemos a todo el público por su conexión y activa participación. Que tengan una excelente noche y nos vemos en el inicio de la tercera semana. Muchas gracias.